¿Qué tal, teacher Nixon? Mi nombre es Jimmy Sánchez, de tercero básico. El día de hoy estaremos visualizando nuestra revista correspondiente a la evaluación de la cuarta unidad, ¿verdad? ¿Y qué vamos a visualizar en esta revista? Vamos a visualizar 5 temas de los que desarrollamos durante la cuarta unidad. Asimismo, visualizaremos ejemplos, conclusiones, la introducción, pero ahora les dejo con nuestra revista ya explicada. Comencemos. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestra revista de nuestro, básicamente es lo que vamos a hacer en nuestro examen de idioma español. Bueno, comencemos con la carátula. En la carátula lleva el nombre del curso, el logotipo del colegio, una imagen que dice español, el nombre del profesor y el nombre del colegio. El índice dice así: en la página 3 tenemos la introducción, en la 4 el anacoluto, en la 5 los barbarismos, en la 6 la novela social, en la 7 el contexto situacional, en la 8 marco de referencia, en la 9 conclusiones, en la 10 anexos, en la 11 bibliografía y en la 10 el glosario. La introducción dice así: vamos a visualizar nuestro último proyecto del año. Básicamente consiste en presentar temas que vimos a lo largo de la unidad, asimismo visualizando la información que tenemos de cada tema claramente con su respectivo ejemplo. Nuestro primer tema es el anacoluto. Se dice que supone una modificación de la estructura del discurso en pleno desarrollo, provocando una coherencia de consistencia. Por lo general aparece en el lenguaje coloquial de manera consistente. También se dice que es importante que existan más que, o sea que tenemos dos tipos fundamentales de anacolutos. El primero es el anacoluto anapodotón, que consiste en la repetición de una parte de la frase. Un ejemplo sería si el profesor cambia el examen, lo cambia y entonces los alumnos tendrán que amoldarse. En la segunda, que es conocido como anantapodotón, que es la supresión de una parte de la oración en cuestión. Un ejemplo de esta sería el pasado. En el pasado hubo muchos conflictos importantes. Cuando la frase correcta de esta es: en el pasado hubo muchos conflictos importantes. Continuando con nuestro siguiente tema, que son los barbarismos, tenemos de definición que los barbarismos son aquellos errores e incorrecciones al pronunciar o al escribir una palabra o una frase, o al utilizar ciertos vocablos extranjeros, que son extranjerismos, no incorporados a nuestro propio idioma, que se dice que se trata de un error lingüístico que suele ser muy común en el habla coloquial y popular. Esto quiere decir que nosotros conocemos una palabra, la escribimos, pero la escribimos mal, y cada palabra tiene su, se podría decir, su definición diferente. Un ejemplo de esto sería casa, así de casa donde uno vive, y casa de ir al bosque a cazar animales, o sea, llevar algo para poder cazar animales. También se dice que es un error lingüístico que suele ser muy común, que esta se debe a la falta de cultura o de educación, que el término barbarismo proviene de la palabra bárbara, acuñada en la Grecia antigua para referirse a las personas que eran eternos rivales cuya lengua era incomprensible para los griegos. Continuamos. Ahora nuestro tema es la novela social. Se dice que la novela social
Eh, Fue conocida en tipo los años 50. La novela social surge en el marco del realismo social, corriente y de tipo literatura que emerge a los 50 años tras una serie de cambios políticos que se estaban desarrollando en España. Se dice que entre los procesos que enfrentaba la sociedad española estaba la recuperación económica. Esto quiere decir que los españoles se tenían que recuperar económicamente, ¿verdad? Que tuvieron que reaperturar las actividades como el turismo. Sabemos que España es un país con muchos turistas de cualquier país, ¿verdad? Eh, que también en este sentido la novela social comprende una serie de textos narrativos que expresan una serie de cambios a lo que muchos textos dominan la novelística de posguerra y que inicia con la publicación de la obra de Camilo José Cela llamada La Colmena, desde lo cual empieza una importante producción de obras de otros autores. Continuando, ahora nos toca el contexto situacional. Se dice que el contexto situacional es el que nos orienta para poder interpretar el contenido de un mensaje pertinente. Con la formación obtenida se puede dar los siguientes ejemplos. Si al entrar en un salón u oficina con 5 minutos de adelanto el encargo de este lugar dice, vaya, qué puntualidad, se entiende que esto es un elogio hacia nuestra persona. Si llegamos 20 minutos antes de la hora estipulada, nos halagan se podría decir que es un halago y un elogio. Otro ejemplo sería, pero si la misma expresión es escuchada cuando una persona llega con más de 40 minutos de retraso, automáticamente el significado cambiaría. Si nosotros llegamos 40 minutos tarde, una hora, esto quiere decir que nosotros somos impuntuales. El otro sería para que el enunciado cierre la puerta, por favor tenga sentido. Es necesario que haya ciertos requisitos contextuales que son parte de la situación del habla, que haya una puerta donde ocurre el diálogo y que esté abierta, entre otras cosas. Vamos a continuar con el marco de referencia. Se dice que el marco de referencia tiene una función especial, que son recopilar los antecedentes de un tema que tenemos que estudiar. Al hacer esto, el investigador puede identificar vacíos e interrogantes por explorar que justificaban su proyecto. Asimismo, puede identificar una tradición teórica consolidada para fundamentar la hipótesis. Se dice que está en una tesis o trabajo de investigación científica. Un trabajo o una tesis de investigación científica que puede ser humanística. El marco de referencia puede considerarse equivalentemente a un marco teórico o conceptual, cuando identifica y expone los conceptos que sustentan la argumentación de la hipótesis. Por ejemplo, una investigación sobre la historia de los políticos culturales de la nación, no sé, X. El investigador deberá construir su marco de referencia haciendo mención de las siguientes cuestiones previo al proceso que tienen que seleccionar el material. Referencia a obras capitales, referencia a las experiencias o datos más relevantes, referencia de documentos del Estado que aborden las políticas culturales. Continuando, tenemos casi a la final de nuestra revista. Conclusiones. Aprendí que a veces cometemos errores sin darnos cuenta a la hora de hablar o escribir, hasta incluso mencionar una palabra. Cometemos errores mencionando palabras, escribiendo, tal vez se pronuncian igual, pero se escriben diferente, ¿verdad? Las dificultades que tuve fue que tenía que elegir solo 5 temas de los que habíamos visto en clase. La verdad no fueron muchos, pero teníamos que elegir solo 5 temas y eso se me hizo algo difícil para mí.
Me llamó la atención ciertas definiciones que no sabía que si se decía así o se pronunciaba así diferente. Y tenemos ahora los anexos. Básicamente en los anexos puse fotos de mí cuando estaba elaborando nuestro trabajo, ¿verdad? Las fotos que aparecen ahí de mí elaborando el trabajo es lo que vimos, lo que le mostré en el trabajo. En la bibliografía. La bibliografía es de donde me guié yo para poder extraer la información y postearla en nuestro documento. El link del anacoluto, el link del barbarismo, el link de novela social, link de contexto situacional, link de marco de referencia. El glosario. En el glosario usted nos había dicho que era opcional para nosotros, pero para mí no pude encontrar ninguna palabra diferente para ponerla aquí. Entonces, bueno, hemos llegado a la parte final de nuestro trabajo, de nuestro último proyecto, y la verdad estoy muy agradecido con esta oportunidad de que usted fuera mi maestro. Y bueno, muchas gracias por el tiempo dedicado hacia nosotros en el proyecto, en cada clase. Y bueno, ojalá nos volvamos a ver en una próxima. Muchas gracias.